Haciendo tu empleador a lo que And you estás please haciendo, whatever you're doing with your employer, whatever your task you're doing. recibes comentarios, You receive compliments. recibes quizás, ¿cómo se dice? Algo para arriba, o sea, ¿cómo? Una promoción, ¿verdad? Porque estás haciendo las cosas bien, estás tratando de agradar Because you're doing things right. tu trabajo a lo que estás Because haciendo you're trying to please your boss and your y work. lo estás haciendo con un propósito. You're doing it with a purpose. Ahora mire, todos nosotros So all of us, tenemos propósitos. we all have a purpose. El primer propósito debería de ser agradar a Dios. Le The voy a first decir por purpose should qué. be to please God. Ahorita, para poder agradar a los otros, Right now, to be able to please incluyendo a nuestras familias, a nuestros amigos, our families, our friends, tenemos que convertirnos en toda clase de personas, we have to become in all types of different people. ¿verdad? Para poder agradar a alguien sin ofenderlo, tenemos que no decir ciertas To please cosas. someone without offending them, we have to Tenemos que, abstain ¿verdad? ourselves from Tenemos que certain comportarnos things. We prudentemente have to act in a prudent way para poder quedar bien, to ¿verdad be que able sí? to look good in front of them. Pero ¿cómo será que nuestro comportamiento debe ser para agradar a Dios? So how is it that our character or our doing should be to please God? Yo aprendí que en mis años sin el Señor nunca pude agradar a nadie, In my years without God, I learned that I could never please anybody. porque agradaba a los amigos y quedaba mal con mi Because I esposa, will please my friends but be bad with my wife. o agradaba a mis compañeros de trabajo Or I will please my coworkers. y si agradaba al patrón me decía que era un barbero y que, Or if ¿verdad? I Que pleased estaba my buscando, boss, they would say that I ¿sí o no? was just si hacía bien mi trabajo, no, did a pues, good job, that everybody else would say. entonces nunca se pudo. So it was never possible to do. Hebreos Let's go to the book of Hebrews. 11:1. Mire bien. Si usted no sabía o si no lo sabe, la Chapter fe 11, verse 1. es lo You know, único que nos acerca más a The Dios. faith is the only thing that will Tú y take yo us sin closer to fe, God. You and I without any faith, No tenemos nada más que lo que teníamos antes. Somos las mismas nothing personas. else than what we had in the past. In other Un words, we're the poco same people. más bien comportados y un poco Maybe mejor en otras we're a little áreas. bit well-mannered, Pero al fin y al cuenta, personas sin fe. but at the end of the day, we're people without faith. Le voy a dar, ahí está lo que es la fe. I'm going to give you the definition of Es la faith. sustancia. It Fíjese is bien. the substance. Yo sé que hemos hablado de esto, pero yo se lo quiero deshebrar, así como esa But I just carne wanna- para los taquitos, I ¿verdad? just want to Que break it down into small usted pieces la pueda digerir, so que you're la able pueda to digest it and preparar. break and take it in. Dice, es la certeza o la sustancia Now, faith is the assurance de las cosas que se esperan, of the things hoped for, la demostración the conviction de las cosas que no se ven. of things not seen. Eso es la fe. That is faith. La fe en ya dar por hecho que lo que estamos pidiendo va a ser hecho. Faith is just a declaration of what we're waiting for. Ahora, hay varias cosas que a veces no tomamos en cuenta. There's a lot of things we don't take into consideration sometimes. Mire bien, los pensamientos se vuelven deseos. Sometimes our thoughts become desires. Los deseos And desires, empiezan a crear en nosotros they start creating in us ciertas metas para que ese deseo se dé. certain goals so that we can accomplish that desire. Pero no es But it's not hasta que esos pensamientos until those thoughts se convierten en palabras turn into y words nosotros las hablamos, and we decree them. que entonces damos a conocer Then we go ahead and establish qué es nuestro pensamiento, what our thoughts are. qué es nuestro We deseo. bring to light what our desires Cuando are. tú lo dices When you say it y alguien lo recibe, and someone receives it, esa persona that person, o está de acuerdo contigo either they're going to agree with o te you va a corregir or they're going to o correct you definitivamente or they're just te going va to a decir simply eso no sirve. tell you that's worthless. Quítalo de tu mente. Take it away from your mind. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Dónde empezó todo? So where did it all begin? Empezó todo en un It pensamiento. all started with a thought. Cuando nosotros tenemos pensamientos de fe, When we have a thought of faith fíjese bien, y empezamos a hablarlos, and we start speaking it, ¿a quién estamos agradando? who are we pleasing? ¿Qué dice Hebreos 11:6? What did Hebrews 11:6? ¿Qué dice 11:6? Fíjese bien. Yo creo que una de las cosas donde la Biblia dice que es algo imposible. I think it's one of the things that the Bible says that it's impossible to do. Sin fe, pues, dice, es imposible And without faith, it is impossible agradar a Dios. to please Him. Cuando nosotros
hacemos algo para Dios, whenever we do something for yo God, estaba meditando en I esto. was meditating on this. Señor, God, yo quiero hacer tantas cosas para tu I reino. want to do so many things for your kingdom. Y voy a viajar And I'm going to y travel. voy a ir a llevar una And palabra. I'm going to go and take your word. Imagínese que yo lleve una palabra tan lejos Imagine that I y take sin a word fe, so far away, but without any faith to back it up, ni mi gasto, ni mis desveladas, nor my ni mi costs, cansancio, nor my tiredness, nor what I spent, porque el Señor se agradó. because God did not please himself. ¿Sí lo entiende? Si nosotros estamos creyendo que hay un Dios, And if we are believing that there is a God, Él debería de ser el primero en la lista. he should be the first one in our Él list. debería de ser He should be the one la prioridad para that que is the todo, priority. todo, So that everything, todo, fíjese bien, todo lo que hagamos again, the priority in everything that we sea do, para agradarlo a Él. so that it could be to please him. Usted no puede empezar a caminar en fe You cannot start walking in faith, creyendo que no lo va a lograr. believing that you're not going to accomplish it. Yo lo he repetido esto varias I have veces. repeated it many times. Ningún boxeador se No sube a pelear boxer goes up to fight in the ring, creyendo que va a perder. believing that he's going to lose. Ningún equipo se prepara para No perder. team prepares itself to Ningún lose. matrimonio está No diseñado marriage para fracasar. It's Fíjese designed bien. to fail. Look, pay close attention. Dios no hizo el matrimonio para God did fracasar. not make marriage to El fail. matrimonio no está diseñado para fracasar. Marriage is not made to be able to fail. Porque el Señor dijo, yo voy a hacer ayuda idónea, Because if I say that I'm going to be a helper, porque el hombre no es because bueno the que esté man, solo. it's not good for him to be alone. ¿Sí lo entiende? Entonces quiere decir que si no es bueno que el So hombre it's esté saying solo that if it's not good for him y el to be Señor le da alone, una ayuda idónea, so the Lord gives him a helper, tiene que trabajar. then it has to work. Ahora, la palabra idónea en hebreo Now the word helper in Hebrew, es el que te da la contraria. it's the one that gives you the contrary, the opposite. Es el que te pule. It's the one that's going to polish you. Yo me reí tanto cuando alguien me habló y me dijo, mira esto es. I Y después lo investigué, me When dio someone risa. told me what it was and I investigated, Me dijo, sí, Fernando. and he said, yes, Por eso mi esposa es así conmigo. that's why my wife is so and so. Porque me da la contraria en todo. Because she always gives me the contrary. in Dice, everything. yo creí que estaba mal, And I believe that it was bad. pero wrong. ya investigué la palabra en hebreo. But once I investigated the word in Hebrew, Y quiere decir la que te da la it contraria. means the one who's going to give you the opposite things that you do. El matrimonio debe de funcionar. But marriage just needs to function. Porque es creación de Dios, es idea de Dios. Because it's an idea of God, a creation of God. Si nosotros buscamos agradar a Dios, If we seek to please God, antes, fíjese bien, y no me vaya a malinterpretar esto, don't antes que a nadie más, before incluyendo anybody else, a nuestros hijos, a nuestra including our esposa, kids and our spouses, entonces vamos a empezar a caminar. only then will we walk Fíjese bien, en honestidad, in honesty, en acuerdo, in accordance, in agreement, en éxito, in success, juntos en las finanzas. together in finances. ¿Por qué? Why? Porque estamos agradando primeramente a Dios. Because we're first of ¿Sí all lo pleasing entiende? God. Se acaba el machismo. Then the machismo goes Se away. acaba, ¿verdad? ¿Cómo se diría cuando la mujer quiere tomar el control? Pues también. Feminismo. El feminismo, si lo ponemos de esa manera. ¿Por qué? Porque si los dos se unen para agradar a Dios, What happens if both of them come together to please God? yo quiero ver lo que un hombre y una mujer de fe pueden hacer. Ah, Oh then my I'm gonna God, want to eso es see what man and tremendo. woman of faith can ¿Tú do. te imaginas un hombre y una mujer de Can you fe imagine a man and woman caminando en of God of acuerdo, faith walking together caminando in en agreement, plan de Dios? walking in God's Oh, plan? se hacen cosas poderosas. Powerful things are going to happen. Se hacen cosas en el reino de Dios que tú no tienes Things in idea. the kingdom of God accomplish stuff like you have no idea. Y te lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. And I'm telling you because I have lived it. Mi esposa se ha convertido en una mujer de My wife oración, has become a person of prayer. pero algo increíble. But something incredible, Y yo lo estoy, y no porque esté aquí, porque no está. not because she's not here. Pero ella se ha convertido en una guerrera, hermano, de oración y de as a fe. prayer warrior of Que faith. yo ahí ya le estoy quedando corto, me tengo que meter más yo también. And I'm kind of falling back and I have to Qué get bueno into que no that está river. viendo. Pero es que es la fe But it's the faith. la que agrada al Señor, ¿sí me It's explico? gonna please God. ¿Y quién es el que nos da todas las cosas? Who's the one that gives us Nos las da el everything? Señor. God gives it to Porque us. si creemos que Él nos lo va a dar, Because if we believe that He's going to give it entonces to tenemos us, que poner toda nuestra fe en Él then we have to deposit para our que faith eso in Him. se haga vida. So that becomes Para que life. cuando caiga la palabra, So when the word la falls, agarremos we y can hold on to empecemos, it. hermano, a correrle. We can start Porque running. viene el enemigo Because the y enemy te tries to quiere come. quitar esa He palabra. wants to take that word away. ¿Sí lo entiende de esa I manera? guess you're understanding it that way. Una persona que no tiene fe A person who lacks faith es aquella que todos los días confiesa, is a person who every day confesses, no se va a poder. I'm not going to accomplish it. Fíjese bien las palabras, ¿eh? Again, pay close attention. Yo creo que no. I believe that I ¿Qué está can't. diciendo?
What does that Yo person creo, declare? ¿verdad que I sí? believe. Que no. O sea, that se contradice. O sea, dice yo creo y luego dice que no se va a He poder. kind of contradicts himself. He Entonces no says that crees. I believe that I can. Simple y sencillamente no tienes fe. Simply stated, you don't have any faith. Simple y sencillamente te muestra tal como eres en tu interior. And all it does, it demonstrates how you Una are persona que no internally. conoce a un Dios poderoso. A person who does not know a Una powerful persona God. que se da por vencida A antes person de comenzar who la gives up carrera. before they even start. ¿Sí me estás entendiendo? Are you receiving the word? Si prevalecer If you persevere, es la sustancia de Dios. it is the substance of God. En la semana pasada yo le estaba hablando de cómo el Señor hizo las cosas tan fáciles. Last week I was speaking about how God makes things so simple. Usted se imagina, Can you just imagine? vamos a hablar de Moisés, Let's talk about Moses. ¿verdad? Que era tartamudo y tenía tantos defectos. He Él se stuttering, consideraba he had so poca many cosa. defects. He thought himself as a lesser person. Y no fue And it sino wasn't la until perseverancia de él his perseverance lo que le agradó a Dios. will please God. Fíjese bien. Moisés cada vez que el Señor quería destruir al pueblo, That God wanted to destroy his people. la perseverancia y la fe de él Moses' faith and hacían que el perseverance Señor retirara eso caused y the les Lord daba to otra oportunidad. withdraw that and give him another opportunity. Nosotros hemos estado a punto de tirar la toalla, Many casi of us have todos been aquí. almost about to throw in the Y hemos towel. estado a punto de dejar ciertos planes y ciertas cosas, And ciertos we have been about to propósitos. throw away certain plans. Y no ha sido otra cosa que la gracia y la gloria de Dios And it wasn't que te ha nothing mantenido ahí. but the grace and the glory of God who has maintained ¿Cuántos de it. nosotros no dijimos este matrimonio no más? How many of us ever declared this Yo quiero matrimony salir is not going corriendo to de work aquí out? ya. I just want to run out, ¿Sí o no? right? Y sin embargo hay una palabra que cada domingo te sostiene. But there is a word every Sunday that Hay una sustains palabra you. que cuando tú vas a la Biblia te There's a word that dice when you go to the no lo Bible hagas. tells you not to do it. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esa es la fe. That is faith. Sin fe es Without imposible faith, agradar a it's Dios. impossible to please God. Ahora, mire bien en Deuteronomio 31:6. Deuteronomy 31:6. Esta palabra yo la tomé para mí. Yo la tomé como algo que el Señor me habló. Literalmente. I took this word as something that God literally Deuteronomio spoke to me. 31:6. 31:6 Deuteronomy. Cuando nosotros nos enfrentamos a una roca, a un gran muro de dudas, de temores, So whenever you and I come up against a big wall of disbelief or doubts, o vemos tan grande ese muro que decimos, ¿cómo voy a pasar esto? ¿Cómo we voy a see that llegar those ahí? walls are so tall, and how are we going to get across them? ¿Dónde está lo que Dios me prometió? Where's what God promised me? ¿O hasta cuándo voy a dejar de vivir cheque tras cheque? ¿Hasta cuándo mi situación va a estar estable? When am I going to be ¿Cuándo va a stable? llegar el negocio que el Señor me When is prometió? that business or that promotion going to come from God? Uno, ¿verdad? Como que se quiere hacer hacia atrás, quiere agachar su cabeza That kind of makes me want to y turn your empieza la head and just kind of autocompasión y walk empieza back. a decir, pues es que a lo mejor el Señor no And then you start quiere, doubting, a lo mejor el maybe God Señor quiere que doesn't want to do espere. anything. Pero mire lo que el Señor dice. But look at what God says. Dice, esfuércense, It says, be strong and courageous y cobren ánimo. and get courage. ¿Sí? ¿Qué hace usted cuando cobra? Usted vaya y exige, no, esto es mío. What do you do when you Dice, go to cobren cash ánimo, check? reanímense. What does it say? To be Es una courageous. acción. It is an action you Eso have no to es take. esperar. It's not that you're going Eso to no look es for it. esperar. Dice, esfuércese y It says to cobren be ánimo. strong and be courageous. No teman, Do not be afraid, ni tengan miedo. Dos cosas. nor dread, No temáis, ni tengan miedo de ellos. or be in dread of O them. sea que son dos temores So diferentes. it's two different types of fears. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el We have to Señor, put all of our confidence in God, pero tiene que ir acompañada de fe. but it has to be a companion. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando nosotros hacemos algún plan Whenever you do a plan, y escuchamos que el Señor te dice, pídeme, and we hear that God says, Pídeme. ask of me, inmediatamente tenemos que ir a la palabra del Señor immediately we have to y go to God's decir, word and say, esto es para mí. this is for me. No tengas miedo de ellos, que Do Jehová not tu fear Dios or be in dread of them, es el que ¿qué? for it is the Lord El your que va God contigo. who goes with you. Él es el que está con nosotros. He is the one who's with you. No te dejará He will not leave you ni te desamparará. or forsake you. Yo creo que no hay cosa más peor I don't think there's anything worse cuando vemos que estamos solos en un plan o que no hay nadie que nos diga, vas bien, está bien lo que estás than when haciendo. we're by ourselves or feel alone and there's nobody to Nos encourage sentimos along the solos y way. nos sentimos desamparados. You feel alone and Y sin forsaken. embargo el Señor viene y me dice, But you know what God comes and says?
You know what? I'm here with Sigue así. you. Continue the way you're ¿Por qué? going. Porque Él está conmigo. Because He is with you. Pero una cosa But there's muy one thing importante, very important. tienes que creerlo. You have to believe it first. Toda esa palabra, All that word, todo lo que yo te estoy diciendo, everything that I'm saying, solamente hay dos opciones: it is two options. creer o no creer. Believe or not believe. Usted puede salir por esa puerta lleno de dudas si usted quiere, You're able to walk out this door full of doubts if you want y la to. situación no va a cambiar, The situations will not va a change. seguir. They continue the La same. situación va a The cambiar situation will change. cuando tú creas When you believe, y empieces a you caminar, start walking, empieces a planear, and you start planning, empieza a and prepararte, you start preparing yourself, empieza a buscar and you start aquello seeking que ya necesitas, that what you need. aquello que ya estás viendo por fe que va a The things llegar. that you are seeing by faith that they're going to reach. Yo le dije de dos personas, I told you about dos two people. personas que tenían tierra, Two people that had fertile land, y uno dijo va a llover, and one of them said it's going to rain, y esperó la lluvia, and he waited for the y el rain. otro dijo va a llover, And the other one said it's going to y rain, se fue a preparar la but tierra. he went and prepared the land. ¿Sí? Cuando ya estaba preparada la tierra, When cayó the esa land was lluvia, ready, hermano. then the rain came in. Y el otro que se quedó esperando, The other one who started waiting, ya no pudo ir porque se he enlagunó. wasn't able to work the Ya no ground había tiempo because he de preparar la waited. tierra. He wasted his time. ¿Sí me estás entendiendo? Tú He didn't tienes have que vivir en time to el get futuro de the Dios. dirt ready. Y las personas que viven en el pasado de Dios People who live in the past nunca pueden avanzar. can never advance. Como lo estaba diciendo el predicador Dani. As Danny, the preacher Danny was saying, Estaba diciendo que el ancla that there is an anchor es donde nosotros, where we, ¿verdad? Donde nosotros queremos, ahí nos quedamos. where it makes us stay. Ahí está. It is there. Ahí se queda. It stays right there. No se va a mover si tú no te mueves. It's not going to move if you don't ¿Sí o move. no? Nosotros somos los que movemos. We are the ones that move. ¿Cómo movemos el corazón de Dios? How do we move God's heart? ¿Cómo obtenemos lo que queremos de parte de How do Dios? we obtain from God what we En lo want? sobrenatural, Supernatural. en la fe. The faith. ¿Sí lo entiendes? Cuando tú lo declaras. When you declare No it, tengas miedo. don't be afraid. No tengas miedo, dice la palabra Don't del be Señor. afraid, the word of God No says. tengas miedo día con día It's declarar lo not que Dios tiene great. para ti. Declare it day through day, and God will do it for you. ¿Cuántos creen que están en el plan de Dios? How many of you guys believe you're in God's plan? ¿Cuántos saben su propósito? How many of you know your purpose? Todos los servidores, todos los que están sirviendo, los que van a ir a este retiro, All the people who are going to go to this retreat, van a encontrar su propósito, pero como nunca en su vida lo you're going to encontraron find para your servir al purpose Señor. like you have never found it before. Y yo le voy a decir algo. And I'll say something. Si tú supieras tu propósito ahorita, estás seguro al 100%, If you knew your purpose right now, you were sure 100% que tienes un don para desarrollarlo en la that you have iglesia, a gift to develop at church, ¿qué estarías dispuesto a hacer para what will you desarrollarlo? be willing to do to develop it? ¿Qué estarías dispuesto a dejar? What are you willing to leave behind? ¿Qué estarías dispuesto a entregar al What are you Señor? willing to give up to God? Primeramente el miedo, yo creo, ¿verdad? First of all, I believe it's going to be fear, Primeramente las dudas, the doubts, todo eso que nos está deteniendo. all of those things that are holding us back. A veces nosotros, una prueba, Sometimes the trial, una burla, un insulto, an insult, or people por make fun predicar of la us, palabra del Señor, por hablar del for Señor, speaking the truth, nos detiene. speaking about God, sometimes it holds us back. Mire lo que dice el Señor Jesús acerca de eso en Juan 15, 18. John 15:18. Dice que si el mundo nos aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que la prueba es necesaria So we have to be conscious that the trial has para to be que necessary. nuestra fe se vaya So that our ejercitando faith más y más. starts developing more and more every day. ¿Qué dice ahí? Y si lo tiene. Si el mundo los aborrece, And if the world hates dice, you, sabed que a mí me ha aborrecido know antes que a that it ustedes. has hated me before it hated you. Y el 19 dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. And if you were from the world would love you as its own. Dice, pero ya no son del mundo, But because you are not of the world, sino que yo los elegí del mundo, but I chose you out of the world, por eso el mundo los aborrece. therefore the world hates you. Entonces, si yo quiero agradar todavía a mis amistades de So if I antes, still want to please my friendships from before, me voy a tener que sentar con I'm ellos, going to have to sit down with hacer lo que ellos, para them que ellos and do estén what they do contentos. so that they could be pleased. ¿Sí? Pero si yo quiero agradar a Dios, But if I want to please God, yo voy a tener que hablar palabras de I'm going fe. to have to speak words of faith. Yo voy a tener que dar mi testimonio I'm de going to lo have que to Dios give está my haciendo en mi vida. testimony of what God is doing in my life. Tengo que empezar a darle la honra a Él. I have to give God all of the honor. Reconocer que todo es de Él. Acknowledge that everything belongs to Him. Reconocer que todo viene de Él. Acknowledge that everything comes from Him. Inmediatamente viene, ¿verdad?
lo más común, And immediately, the most common thing that happens ya te convertiste en esto y en lo is otro. that people say, "Oh, you converted Es como to que le this and echaran that." a veces un balde de agua fría, It's algo kinda like caliente, ¿verdad? Que that quiere que se apague. cold jug of Gatorade they pour on you. Pero es ahí donde nosotros But it is there where tenemos we que reforzar esa have fe to reinforce that y faith empezar a ver a esas and personas start seeing those people restauradas como el Señor nos restauró a restored, nosotros. just like the Lord restored us. No importa cuánto traigamos a la iglesia, It doesn't matter how much we bring to church. no importa lo material lo que hagamos It doesn't o las matter actividades que about hagamos, the activities or the material things we Sin do fe, give. But without no faith, sirve de nada. it's not any good at all. ¿Sí? Si nosotros nos estamos preparando Right? If we're not ready for it, con la escuela de formación, or for the school of formation, preparando más, que yo le digo que salgan 3 grupos de alabanza, que salgan, I'm saying le estaba that we hablando prepare con Josefina, more groups, pues, levantar más maestros, lift up, más prepare servidores. more servers, more Es porque teachers. tengo la absoluta fe It's because I have the de que faith mucha gente va a entrar por esa puerta. many people will come to the ¿Sí? doors. Y yo creo que debemos de prepararnos para recibirlos. And I believe that we should get prepared to Debemos receive. de estar listos para poder atenderlos We need to be ready to como el go ahead Señor and nos take care atendió a of them, nosotros. just like the Lord took care of us. Mire, la prueba produce a veces tantos efectos Sometimes faith negativos en nuestra produces- fe the trials produce so many negative effects in our faith. que especialmente cuando ya estamos en carrera, pues se puede decir ya sirviendo al Señor, Especially when we're in the good run and we're y serving viene God. alguna desgracia, And alguna then tragedia, tragedy comes, alguna falta de or dinero, lack pérdida de of trabajo, income, or lack of money or work. que nosotros inmediatamente decimos, We immediately sometimes say, y estoy sirviendo al Señor, but I'm serving the Lord. y estoy haciendo todo lo que se me And dice, I'm doing everything ¿y that por I'm qué me being pasa asked of. esto? And how come I'm missing all these things? Romanos 8:28, vaya conmigo, Romanos 8:28. Usted no debe de permitir nunca, You shall never allow, y fíjese, se lo voy a repetir, and I'm going to repeat it. usted no debe de permitir You shall never allow usted you que su fe sea pagada por una for prueba. your faith to La palabra del Señor dice bien because of a claro, trial. The Word of God says real clearly, sabemos que los que aman a Dios, and we know for those who love God, ¿cuántas? how many? ¿Cuántas? How many? Todas las All cosas, todas las cosas All things les ayudan a bien. work together for good. Es a saber y a los que conforme al propósito son llamados. For those according to God's purpose called. Aquí dice en esta versión dice, y sabemos que para los que aman a Dios, And we know that for those who love God, todas las cosas ayudan para bien. all things work together for good. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. For those who are called according to Todas His las purpose. cosas. All things. En el libro de los Hechos, In the book of Acts, déjame ver si lo tengo por aquí. Cuando metieron a Pablo y a no me acuerdo de quién, aquí está. Lo meten a la cárcel, fíjese bien. ¿Con qué propósito metieron a estos dos hombres a la cárcel? with what purpose were these two thrown into jail? Imagínense que ellos estaban predicando, So they were preaching. estaban buscando hacer la obra de Dios. They were seeking to do God's will. Vaya conmigo a Hechos 16, Let's go to Acts 16, del versículo 30 verse 30 al 34. to 34. Todas las cosas obran para bien. Mire bien, esto que le voy a decir, The following we're about to say, donde no hay una palabra del Señor, donde there nadie puede is entrar, no word of God. Dios tiene que usar la forma para que tú vayas allá. God has to find a way for you to go Y in. decimos a veces, ¿y por qué me sacó de allí? And sometimes we say, how ¿Y come por you qué me took me metiste acá? Or how come you ¿Y put por me qué over perdí here? este trabajo? Why did ¿Y I por lose qué this estoy job? aquí? Or why am I here now? Es con un propósito. It is with a purpose you're there. En el versículo 30 le dije, Verse 30. ¿qué dice? Y sacándolos les dijo, señores, Then he brought them out and said, Sirs, ¿qué debo de hacer para ser what salvo? must I do to be saved? Sí, hasta el 34. Ellos le dijeron, And they said, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. believe in the Lord Jesus and you will save you and your household. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. And they spoke the word of the Lord to him and to all those who were in his Mire bien, house. en aquella hora de la noche,
los tomó consigo, And he took them in the same hour of the night les lavó las heridas y de los azotes, and washed their wounds. y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. And he was baptized at once with all of his family. Les hizo entrar en su casa, Then he brought them up to les his puso house la mesa y se regocijó and set food before them. de que con toda su casa And he rejoiced that with all of his entire había household creído en Dios. that he had believed in God. Pero ¿cuál es el contexto? Nosotros ahorita estamos viendo que el propósito se cumplió. So what was the context? Right now we're seeing that the purpose fulfilled itself. Pero mire un poco más atrás, But let's go a little bit further back. allí en Hechos 16, So Acts chapter 16, del versículo 23. verse number 23. Los metieron a la cárcel, They had been thrown into jail. los azotaron tanto, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con It seguridad. said that they had inflicted so many blows upon them that they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Dice, el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró con los pies en las cadenas. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Eso está para desanimar a cualquiera. That is for anybody ¿Sí o no? to be discouraged. ¿Verdad que Right? sí? Wouldn't that get you discouraged, maybe? El que cae en la cárcel You fall into jail, por hablar la prison, palabra del Señor, for speaking God's le pasa word. lo que a Juan el Bautista, And the same thing, le cortan la cabeza, people go into jail, o lo the same apedrean, as o lo John the Baptist. crucifican, igual que a They Jesucristo. crucify them or they cut off their heads. Mire, a veces el Señor nos pone en una situación difícil en nuestro matrimonio, God put us in a difficult situation, y lo único que vemos son las cosas negativas, las cosas que no nos agradan. and the only thing we see is the negative things, the things that do not please us. Es una oportunidad But it is an opportunity para que despiertes. for you to wake up. Es quizás una alerta Maybe it's an alert de que tu matrimonio necesita más that your atención. marriage needs more ¿Sí lo time. entiendes? Que tu matrimonio That your necesita marriage needs more un cambio, of a change. necesita algo fresco, It needs something new. necesita algo que It no needs está something ahí. that is not there. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you guys are understanding? Si estos dos hombres estaban en la cárcel, If these two men were in jail, tenía que haber un propósito para ellos. there had to be a purpose for them. Tenían dos opciones: They had two options. o ponerse a llorar Or they would start o crying, ponerse a cantar. or they would start singing. Y miren lo que hicieron. And look what they did. 25, ¿qué dice? Verse number 25. Pero a medianoche, And at midnight, orando Pablo y Silas, Paul and Silas cantaban himnos a Dios, were praying and singing y hymns to los God, presos los oían. and the prisoners were listening to them. Fíjese bien, no tenían tiempo para quejarse. They didn't have any time to complain. ¿Sabe quién escribió Romanos 8:28? Romans 8:28. El mismo hombre The same man que acababa de pasar esa situación who had just gone through those y que lo things that were escribió afflicted mucho him. después, And he wrote it y que después much entendió after. And he que para understood poder that to be able alcanzar al carcelero y a su familia, to reach the jailer and his tuvo family, que ser azotado, he had to be beaten. tuvo que ser encarcelado. He had to be put into ¿Lo prison. está entendiendo? Can you see the Es outcome? que ahí es donde nosotros a veces no nos But it is gusta there where sometimes we complain. y Don't like solamente it. queremos The cosas only thing we buenas. want is good things. Las cosas nuevas también a veces son cosas que no nos gustan. Sometimes the new things are the things that we don't like. A veces nos incomodan. Sometimes they put us in Pero discomfort. ¿qué pasa cuando ellos empezaron a clamar al Señor? But what happens when they start preaching? Sobrevino de repente un gran terremoto, All of a sudden, a big earthquake showed up, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. so that the foundations of the prison were shaken. Mire bien, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. And immediately, all the doors were open and everyone's bonds were unfastened. ¿Qué hicieron ellos? What did they do? Adoraron al Señor con su fe. They worshiped God with their faith. ¿Sí? Ellos no se miraban presos. They didn't see themselves as Ellos se miraban prisoners. ya libres They por el saw poder de Dios. themselves as free people by the power of God. Eso es tremendo, eso es poderoso. And it's just powerful. Cantar en medio de la dificultad a To veces no es sing in fácil, the middle of all the difficulty is not pero es ahí easy. donde el Señor se glorifica. It is there where God glorifies himself. Y ahora sí, mire, el carcelero se The despertó. prisoner woke up, the jailer woke up. Todo el carcelero que se le escapaba un preso
And for every jailer who lost a inmediatamente lo person, mataban. immediately they were Y executed. no nomás a él, a toda su familia. Not only them, but all the family members. Entonces él se asustó. So he was afraid Dice que sacó la espada y se iba a matar. that he took the sword out and he was going to kill himself. Imagínense lo que tuvo que suceder para que este hombre fuera alcanzado y su casa también. For everything that had to happen for his house. Dice que esa misma noche todos se bautizaron. It says that that same night everybody was baptized. Y así es como tú tienes que pensar. And that's how you have to think. Cuando tú obras con fe, When you work by tú no faith, ves a tu pariente, a tu hermano perdido. you don't see your family Tú lo ves members alabando al Señor, You see them siendo worshiping bautizado, God, being siendo baptized, restaurado. being ¿Sí me restored. entiendes? Can you Tú see it empiezas a now? ver a You start cada seeing hombre y a cada mujer every single perdido. man and woman Lo who are empiezas, lost. lo empiezas a ver caminando en You santidad. start seeing them walking in Lo empiezas a ver You transformándose. start seeing them being ¿Cuántos me están transformed. entendiendo? How many of you guys are seeing it now? Ahí es donde nosotros tenemos It que is poner there nuestra fe a we trabajar. have to put our faith in. Más bajito. Nomás dame 5 minutos más. Cuando nosotros When we lo empezamos a ver, start seeing it, Dios lo empieza a hacer. God starts doing Te it. voy a decir algo. Dios no puede hacer algo que tú no puedas ver. God is not able to do something. Porque si tú lo puedes ver, Because if you could see it, entonces el Señor lo empieza a hacer. then God starts doing it. Porque a lo mejor ya está ahí. Because maybe it's already there. Porque a lo mejor ya está ahí. Maybe it's already there. Ahí está el negocio, no lo has visto. The business is there, maybe you haven't ¿Por seen qué? it. Porque no lo ves. ¿Cómo lo vas a hacer? How are you going to do it? ¿Cómo vas a empezar a caminar How will you diferente? start ¿Cómo vas a walking empezar a hablar differently? diferente? How will you speak ¿Cómo differently? te vas a organizar? How will you organize Yo yourself? les dije a muchos de I ustedes, told many of you guys, el 1 de enero the 1st of January, vienen los permisos para manejar. you will have permits to drive. ¿Cuántos se prepararon? How many of you guys were ready? Si no, nomás es de que te lo dieran. It's not that they were just going to Tenías hand it que over to you. estudiar. You had to study. Tenías que You had to get prepararte. yourself ready. Tú te tenías que haber visto manejando con un permiso You para needed to perder see el temor, yourself pero te driving tenías que with preparar. a permit, but you needed to get Eso es yourself ready. caminar en fe. That is Eso walking by es faith. darle acción a la fe. That is to give action to your faith. Ya con esto lo voy a dejar. And with this, I will leave you. ¿Sabe por qué no podemos ver lo sobrenatural de Dios? I don't know why we can't see the supernatural things of Porque God. todo lo vemos complicado. Because we complicate everything. En lo que más se especializa el Señor es en simplificar las cosas. God glorifies himself in Me estaba acordando, no me acuerdo del versículo ahorita del capítulo, del hombre que se sentaba a la orilla del estanque So there was a man who was sitting next to the y river. Jesús pasó por ahí y lo vio. And Jesus walked by and saw him. Y si quieres ser sano, And he told him, do you want to be healed? y dice, es que cuando me voy a parar, And he says, well, every time I get up, alguien más me gana somebody beats me to the y no spot. alcanzó a llegar. And I'm not able to make it in La time. palabra del Señor dice que un ángel descendía de The vez word en of cuando God says that an angel would come down. y que todo aquel que se metía en el And agua, whoever would get into the cuando ésta se water, movía, when he would move it, eran sanados. that person would be healed. Un paralítico no podía ir. So a paralyzed person was Un able to get up paralítico there. solamente estaba esperando So a paralyzed person was just algo waiting sobrenatural. for something supernatural. Alguien que lo llevara al agua. Someone to guide him into the water. No, es que no me estás entendiendo. You're not understanding that. Mírate bien, See yourself. mírate bien. Las oportunidades están así tan cercas Opportunities are y el so Señor te big. abre cada puerta cada And vez. God opens so many Que lo different único que doors every tienes que time. hacer es creer. The only thing you have to do No is necesitas believe. que alguien te lleve. You don't need someone to take Empieza a you. creer, You just have empieza a to believe. moverte, You have to empieza a start moving. levantarte, Start empieza getting a up. caminar en eso. Start Y el walking Señor in te that. dice, And if God tells you, ¿quieres ser sano? do you want to be saved, healed? ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? ¿Quieres? No, Do you ¿Qué want- te acabo de decir en el Salmo 2.8? ¿Qué te acabo de decir? What did the Psalms say? ¿Qué te dice el Señor? What does God Te está retando. He's ¿Quieres o no quieres? Do you want it? Yes or no? ¿Quieres o no quieres? Do you want it or not? Póngase de pie, miren, algo poderoso va a Something suceder. powerful will happen. Algo poderoso tiene que suceder hoy. Something powerful has to happen. Porque si en estos 12 días Because in these de 12 este año, days of this year, yo he visto la gloria de Dios.